Bienvenidos a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Hoy hablaremos de las puertas giratorias y de la incursión del dinero en la política, que son una forma de soborno legal, de corrupción agradable, democrática y transparente que se manifiesta bajo la máscara de los grupos de presión, el dinero de cuyos integrantes, multimillonarios todos, goza de libertad de expresión y hasta de derechos humanos, como demuestra un estudio del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que establece que el consumidor de a pie no tiene absolutamente ninguna influencia en los órganos legislativos que, entre comillas, elige, dado que la mayoría de las leyes las redactan esos grupos de presión pertenecientes a los mismos sectores a los que servirán esos supuestos representantes electos una vez dejen de trabajar, entre comillas, para los ciudadanos. Para averiguar si existe alguna solución a este problema, vamos a viajar hasta Los Ángeles para hablar con la escritora Nomi Prince, que actualmente se encuentra en plena fase de investigación para su próximo libro, Artesanos del Dinero, el auge del poder de los bancos centrales, los mercados artificiales y la guerra financiera. Nomi, bienvenida a este especial sobre soluciones veraniegas. Gracias, Max. Nomi, no existen puertas giratorias más lucrativas de las que hay entre Washington y Wall Street. ¿Cuál es su verdadera dimensión? La puerta giratoria que hay establecida entre Washington y Wall Street es mucho mayor de lo que son las meras contribuciones para las campañas electorales, los supercomités de acción política y los cada vez más numerosos grupos de presión de Wall Street que acaban en la capital. Es más una relación de simbiosis que ambos mantienen desde hace varias décadas a la hora de gobernar Estados Unidos tanto a nivel interno como desde el punto de vista internacional. Por ejemplo, el primer presidente de la Comisión de Bolsa y Valores fue John Kennedy, miembro del contingente que recaudó dinero para Franklin Delano Roosevelt, un presidente progresista que aprobó el nuevo trato o leyes como la Glass-Steagall para separar el riesgo bancario de los depósitos de los ciudadanos. John Kennedy fue uno de los mayores exponentes de este fenómeno de las puertas giratorias, al igual que lo fue Sidney Weinberg, que después de haber llevado a Goldman Sachs casi a la ruina, cambió de estrategia y decidió que podía integrarse en el equipo que financiaba a Roosevelt, además de aconsejarle sobre sus políticas. Todo eso fue antes de que surgieran los grupos de presión. Estas relaciones entre personas empezaron hace mucho tiempo y se han venido manteniendo a lo largo de las décadas. Un claro ejemplo de ello fue David Rockefeller, que se mantuvo muy cercano a varios presidentes, o también Walter Wheaton, presidente del Citibank. Todas esas personas se beneficiaron de las puertas giratorias entre Wall Street y Washington, no solo para ganar dinero, sino también para conseguir puestos, una práctica que consolidó Bill Clinton, nombrando al copresidente de Goldman Sachs, Robert Rubin, secretario del Tesoro, y con la que también estaba de acuerdo George W. Bush, que designó para el mismo cargo a Hank Paulson, directivo también de Goldman Sachs. Así pues, la relación que ha existido permanentemente entre Wall Street y Washington va mucho más allá del dinero, que ya de por sí es un elemento fundamental en ella. Vamos a hablar de algunas cuestiones concretas. Muchas empresas de Wall Street han creado sus propios departamentos de investigación en Washington, donde las operaciones con información privilegiada no son ilegales, lo que permite que los políticos puedan llevarlas a cabo. De ahí que no debamos sorprendernos de que obtengan mejores rendimientos que el resto de los mercados. No lo llamamos corrupción, pero ¿deberíamos? Pues claro que sí, claro que las operaciones con información privilegiada son corrupción. El hecho de que el Congreso esté por encima de las leyes a las que debe someterse el ciudadano de a pie, que no tiene la posibilidad de influir en ellas o de sacarles partido como los miembros del Congreso, es un claro ejemplo de corrupción. Es un delito. También es corrupción tener el sistema de campañas que tenemos, los supercomités de acción política o los grupos de presión, relacionados todos con una puerta giratoria que permite que esa gente entre y salga de Washington para aprovecharse de las políticas y lograr que beneficien a los bancos y a las grandes empresas de las que ellos mismos provienen. Fíjese, por ejemplo, en el exsecretario del Tesoro, Tim Geithner, que tras dejar el cargo se incorporó a Warburg, o en Alan Greenspan, que entró y salió de JP Morgan y otros fondos de cobertura.
Vamos, que los máximos responsables no solo de las políticas y de la redacción y aprobación de las leyes, sino también de las instituciones más poderosas de Estados Unidos, no han dejado de entrar y salir del sector privado para sacar el máximo rendimiento posible, beneficiando también a las empresas en las que finalmente acaban. Y eso supone un problema. De hecho, el actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, tenía antes una posición de privilegio en Citigroup, pues sabe que en su contrato se indicaba que si conseguía un puesto superior en Washington, automáticamente se le subirían las primas. ¿Y dónde acabó? Pues en Washington, claro. Ha sido vicesecretario de Estado a las órdenes de Hillary Clinton y ahora es secretario del Tesoro a las órdenes de Barack Obama. Su éxito ha sido doble, y ese éxito ha ayudado también al Citigroup, que a pesar de encontrarse en una situación muy delicada, es el único de los 8 grandes bancos estadounidenses que ha aprobado el test de declaración de voluntad. El resto lo han suspendido o han sido reclamados por la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Y eso no es casualidad. Tiene que ver con el hecho de que Jack Lew esté a medio camino entre Wall Street y Washington. Así pues, el problema no solo está en la corrupción, sino en la naturaleza de las acciones que lleva a cabo el gobierno en relación con Wall Street, por culpa de todos aquellos que no dejan de entrar y salir por esa puerta giratoria. Nomi, usted fue directora general de Goldman Sachs. ¿Estaba este tipo de comportamiento arraigado en la cultura de la entidad? ¿Pudo comprobar desde dentro esa idea de que los bancos mantienen una relación especial con la clase política de Washington? Bueno, recaudaban fondos de muchas maneras y sí que tenían una relación muy directa con Washington, casi constante. No en vano, a esos niveles tan elitistas, la puerta no es ni siquiera giratoria. Simplemente se mantiene permanentemente abierta. Por ejemplo, era muy habitual que un directivo importante no estuviera en las oficinas del banco porque se encontraba en Washington. El objetivo era lograr que Washington trabajara en pro de los intereses de Goldman Sachs, algo que llevaba pasando desde hacía muchas décadas, y con presidentes de ambos partidos. Por tanto, claro que esta práctica estaba plenamente arraigada en la cultura de Goldman Sachs. Cuando yo trabajaba en el banco, el presidente era el republicano Hank Paulson, que posteriormente entró a formar parte del gabinete de Bush como secretario del Tesoro. Y su sucesor en el banco fue el actual presidente Lloyd Blankfein, más vinculado a los demócratas y a los Clinton. Por tanto, tenían cubiertos ambos lados del espectro político. No se trata de algo improvisado, sino de una relación histórica que existe desde hace décadas. La cercanía con Washington era capital en la política del banco y sigue siéndolo. Incluso puede decirse que irá a más con la posible elección de Hillary Clinton en el Partido Demócrata como presidenta de Estados Unidos. No olvidemos que Goldman Sachs mantiene una excelente relación con los Clinton y que el banco fue el que ayudó a Bill a llegar a la presidencia y a Robert Rubin a conseguir un puesto en el gobierno. Goldman Sachs se ha beneficiado durante décadas del poder que los Clinton han mantenido siempre en Washington. Y así seguirá siendo en el futuro. Aunque ya no trabajo allí, sé que esa relación especial con Washington no solo es un anhelo, sino que está plenamente aceptada. Forma parte de la identidad del banco. Es un hecho. Hillary Clinton ha recibido más donaciones de Wall Street que el resto de candidatos juntos y se ha embolsado millones de dólares gracias a los discursos que ha dado para bancos como Goldman Sachs. Y sin embargo, sigue insistiendo en que Wall Street no espera nada a cambio. ¿Le parece factible? Por cierto, Nomi, tengo una curiosidad. Cuando trabajaba usted en el banco, ¿asistió a algún discurso de Hillary Clinton? Bueno, yo estuve en Goldman Sachs antes de que ella tuviera la necesidad de ganar dinero con sus discursos. Lo que sí puedo decirles es que claro que Hillary está vinculada al sector bancario, con todos esos discursos, acuerdos y amistades que la unen a él. Están en el mismo equipo. Si las transcripciones de esos discursos no se hacen públicas, no es porque puedan revelarse las cosas que hacen los bancos y que ella se empeña en negar, sino porque no quiere que salga a la luz esa relación de amistad que mantiene con ellos. Lo que le dice a Wall Street no tiene nada que ver con lo que les dice a los ciudadanos de que piensa acabar con el sistema bancario en la sombra.
Lo que pasa es que todo eso que dice de que piensa arreglar Wall Street y eliminar el riesgo que le trasladan los bancos al ciudadano de a pie suena mucho mejor, por ejemplo, que lo que dice Bernie Sanders sobre la división de los bancos y la recuperación de la ley Glass-Steagall, que impediría que una institución mantuviera cualquier tipo de lazo con el gobierno, con los depósitos y con la ayuda gubernamental en caso de crisis, quiebra o cualquier otra circunstancia negativa. Hillary no habla de nada de eso. Se limita a decir que piensa acabar con el sistema bancario en la sombra con un doble lenguaje que se parece mucho al de esos banqueros. El sistema bancario en la sombra está compuesto por una serie de instituciones financieras, como fondos de cobertura, fondos de capital privado y otros bancos más pequeños que reciben financiación de los grandes bancos, los cuales a su vez reciben apoyo del gobierno de manera legal. Hillary no va a cambiar nada de eso y lo que dice en los discursos que pronuncia ante estas instituciones no hace sino demostrarles que está de su lado. Sí, es cierto que hace mención a los problemas económicos, a los bancos en la sombra, pero solo lo hace para demostrarles que los entiende y que los ayudará. Y ellos lo saben. Si le dan dinero no es por amor a la causa, sino porque saben que es una de ellos y que lleva siéndolo desde hace décadas. Y eso no va a cambiar si llega a la Casa Blanca. Si es elegida presidenta, dentro de 5 años volveremos a tener esta conversación, Max. Y ya verá cómo no ha hecho nada por arreglar el problema. Al contrario, los grandes bancos serán aún mayores, tendremos otra crisis en ciernes, habrá otros casos de corrupción de esos a los que no llamamos corrupción, sino que dejamos pasar como si fueran negocios sin más, y tendremos nuevos acuerdos multimillonarios con los grandes bancos que seguirán haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora. Ya veo. Sé que ha hecho un gran trabajo a la hora de investigar sobre las pruebas históricas que hay de estos chanchullos bancarios, que se volvieron especialmente graves en los años 20, desencadenando el crack del 29 y la posterior depresión de la década de los 30, en la que se aprobaron nuevas leyes como la ley Glass-Steagall o la ley sobre títulos bursátiles del 33 y el 34, que son muy famosas. Pues bien, lo que usted señala es que tenemos prácticamente a los mismos delincuentes cometiendo los mismos delitos y de la misma manera. Apenas nos quedan 20 segundos, pero me gustaría que nos contara si las soluciones que deberían aplicarse a día de hoy han de ser las mismas que las que aplicó Roosevelt en los años 30, como la ley Glass-Steagall. El problema es que no hay una solución que acabe con esta relación entre Wall Street y Washington. Las personas involucradas en esta puerta giratoria fueron juntas a Harvard hace décadas. Sus familias se conocen, etc., por lo que seguirán ayudándose entre sí. Por tanto, la solución pasa por tomar medidas legales como recuperar la ley Glass-Steagall, descomponer los bancos en entidades más pequeñas o producir solamente el porcentaje de cuota de mercado de los depósitos, activos, operaciones y derivados que se les permite, de forma que no puedan trasladar ese riesgo y esa inestabilidad al sistema. Por eso hay que ir por la vía legal, porque la relación entre ambas partes va a seguir siendo la misma. Por lo que tenemos que luchar es por acabar con esa puerta giratoria, al menos desde una perspectiva funcional, haciendo, por ejemplo, que tengan que pasar más años desde que una persona ocupa un alto cargo en Washington hasta que pueda ocupar otro en Wall Street. Eso sí que se puede legislar. Lo que no se puede es acabar con las amistades, con la mentalidad, con ese estatus social compartido. Pero como digo, desde el punto de vista legal, sí que se pueden hacer cosas como alargar el tiempo que ha de pasar desde que una persona ocupa un puesto en Washington hasta que ocupa otro en Wall Street, o también reducir el tamaño de los bancos, sus riesgos y el porcentaje de activos y depósitos de los ciudadanos que están bajo su control. Esas soluciones sí que son viables, como ya se demostró en 1933 y en las décadas siguientes, con gobiernos tanto demócratas como republicanos, antes de que llegaran los bancos y se opusieran a acatar las normas, introduciendo más integrantes en el sector público, que es lo que está pasando en la actualidad. Muy bien, Nomi Prince, muchas gracias por haber estado en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Gracias a usted. Quiero dar las gracias a nuestra invitada, Nomi Prince. Les invito a que visiten su web, nomiprince.com. No se pierdan la segunda parte, les ofreceremos muchas más soluciones.
Bienvenidos de nuevo a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. En la primera parte veíamos lo que pasa cuando los cargos públicos electos están a sueldo de los banqueros. Pero hay otros grupos de presión corporativos que se dedican a convencer a los gobiernos para poner en marcha una serie de políticas y tratados de comercio que suponen una amenaza para la soberanía y los derechos humanos más básicos. Pues bien, no hay ningún otro sector que encarne mejor este problema que el sector petrolífero y especialmente el que se dedica a la fracturación hidráulica. La que era por aquel entonces secretaria de Estado Hillary Clinton recorrió Europa con el objetivo de presionar a los gobiernos para que aprobaran esta técnica de extracción de petróleo y gas natural. Y hace que lo consiguió, sobre todo en el Reino Unido. Hoy tenemos con nosotros a Tina Rothery, que lleva tiempo luchando contra la fracturación hidráulica. Tina, bienvenida de nuevo. Es un placer. Bienvenida, Stacey. Bienvenidos a esta segunda parte de este especial sobre soluciones veraniegas. Tengo que insistir en lo de veraniegas porque fíjense cómo está Londres, y eso que son poco más de las 12 del mediodía. Tina Louise Rothery, usted lleva tiempo luchando contra la introducción de la fracturación hidráulica en el Reino Unido. Lo que pasa es que Hillary Clinton ha roto todos los moldes y tras recorrer Europa para convencer a sus gobernantes de aceptar esta técnica, ha logrado que el Reino Unido la adopte, en concreto en la zona de North Yorkshire. Háblenos de la decisión, de cómo se tomó y de la oposición con la que se encontró. Bueno, en primer lugar, no debemos olvidar que la técnica de la fracturación hidráulica ya se puso en marcha en el Reino Unido en abril del 2011 y provocó 2 pequeños movimientos sísmicos en Blackpool, lo que hizo que se interrumpiera. Lo que pasa es que en diciembre del 2012 se dio autorización para reanudar las obras. Conseguimos frenarlas en julio del año pasado y las autoridades locales se han puesto de nuestro lado a tenor de la oposición mayoritaria con la que se ha topado por parte de los ciudadanos y de los peligros que se derivan de esta técnica. El problema es que han encontrado otro lugar para llevarla a cabo en el condado de Yorkshire y más concretamente en la localidad de Kirby Misperton, que cuenta con un gobierno municipal conservador y en la que existe un yacimiento que ya había sido excavado previamente mediante las técnicas convencionales, por lo que tuvieron mucho más fácil aprobar el plan. El resultado de la votación fue de 7-4, votaron a favor todos los ediles conservadores salvo uno, y un edil independiente también de derechas, por lo que rápido supimos que se aprobaría. Y eso que el 99,2% de la correspondencia relacionada con el plan estaba en contra. Determinaron que ese 0,8% junto con el voto de los ediles era más que suficiente para iniciar las obras. Pero nos llamó mucho la atención que después de seguir durante 5 años el comportamiento en bolsa de las empresas que se dedican al gas de esquistos, hemos aprendido que cada vez que se produce una buena noticia para ellos, las acciones se disparan. Pues bien, en ese caso la subida fue prácticamente insignificante. La prensa suele decir cosas como que la oposición al gas de esquisto aleja a los inversores, y a nosotros nos parece perfecto porque sabiendo como sabemos desde hace tiempo que el gobierno británico es ignorante, fraudulento y corrupto, lo mejor que podemos hacer es acabar con su fuente de financiación. Es decir, alejar precisamente a los inversores, haciéndoles ver que no pensamos parar. Así pues, llevamos 5 años sin operaciones de fracturación hidráulica, los camiones están parados. En Irlanda del Norte sí que han empezado a talar bosques, han reprimido violentamente a los manifestantes, pero tampoco han ido muy lejos con las prospecciones. Y Escocia sigue con una moratoria, están luchando por conseguir una prohibición completa. Veremos qué pasa. Como señala usted, el pueblo ha hablado y el pueblo está en contra de la fracturación hidráulica. La técnica empezó a ponerse en práctica en Estados Unidos, en Denton, Texas, cuyos habitantes, después de 5, 6 o 7 años lidiando con la fracturación hidráulica, que ha destruido el valor de sus casas, su salud y su agua, celebraron un referéndum en el que votaron a favor de prohibir esta técnica. Lo que pasa es que las autoridades locales y el Estado dijeron que los ciudadanos no son quienes para prohibir la fracturación hidráulica, que es lo mismo de lo que parece quejarse usted. En la primera parte hablábamos con Nomi Prince sobre las puertas giratorias entre el gobierno y las grandes empresas, que en este caso han invalidado el resultado del referéndum. Por cierto, ¿ha visto cómo llueve? ¿Qué verano este? ¿Quiénes son las empresas implicadas en este caso? ¿Quiénes son? Supongo que Chevron y alguna más, ¿no? Sí, aunque primero han mandado a un par de empresas más pequeñas para que se lleven los palos. Cuadrilla no es una gran empresa, está financiada por Riverstone Holdings, financiada a su vez por Kerrigan en China y A.G. Lucas en Australia, y presidida por Lord Brown, que ahora presta sus servicios en Rusia.
Estaba en BP. Sí, al principio decía que Rusia era una amenaza, pero luego, cuando vio que a Cuadrilla no le iba demasiado bien, no dudó en hacer negocio allí. Además, trabajó muchos años en el Departamento de Energía y Cambio Climático, en el que nombró un montón de cargos, y ese departamento es precisamente el que regula este sector. Tina, vamos a hablar de su odisea personal en todo esto. ¿Y qué odisea? Es usted la Rachel Corrie de la fracturación hidráulica. Lo que pasa es que Rachel Corrie tuvo un final desagradable por tratar De evitarlo. de defender los derechos de los palestinos. El caso es que usted ha emprendido una lucha contra la fracturación hidráulica. Cuéntenos cómo están las cosas a día de hoy. En el verano del 2014, 26 personas, casi todas abuelas, ocupamos una parcela a las 5 de la mañana delante de las mismísimas narices de los guardias de seguridad. Y allí estuvimos 3 semanas. Nos habíamos puesto una fecha concreta para dejar la parcela. El objetivo era denunciar que en la zona estaba previsto excavarse un pozo de fracturación hidráulica, un dato que muchas personas mayores desconocían. Por eso creíamos que era una labor necesaria. El caso es que al día siguiente de marcharnos nos desalojaron y dijeron que les habíamos generado pérdidas por valor de 55.000 libras y que ese dinero tenía que pagarlo algún miembro de nuestro movimiento y que si nadie se prestaba voluntario, elegirían a una persona de las que aparecían grabadas en vídeo. Pues bien, como yo era la más pobre de todas las abuelas y por tanto a la que más difícil iban a tener robarle, decidí dar un paso al frente, por lo que el próximo 24 de junio voy a tener que ir a juicio. Un juicio en el que me exigirán el dinero o al menos una razón por la que no lo pueda pagar. Yo ya les he dicho que no es que no pueda pagarlo, que de verdad no puedo, sino que por una cuestión moral no puedo pagar a una empresa que ha cometido un delito. No sé muy bien qué pasará, pero... Para que nuestros espectadores no se despisten, el capítulo está grabado en junio, aunque se emita en julio. En fin, vamos a hablar de Cuadrilla, una empresa que se dio a conocer en las noticias por arrojar vertidos tóxicos en África, aunque sin que saliera a la luz su nombre por culpa de las leyes británicas contra la difamación, hasta que un parlamentario dijo que la empresa en cuestión era Cuadrilla. Sí. O sea, que el gobierno sabe que... Madre mía, esto parece el apocalipsis. Dun, dun, dun. El caso es que usted se enfrenta a una empresa que arroja vertidos tóxicos en África y que utilizó el poder que le da la ley para que no se hiciera público su nombre. Y encima ahora esa misma empresa pretende excavar un pozo de fracturación hidráulica en el Reino Unido. Pero lo peor de todo es que todo lo que rodea a esa operación es confidencial, de forma que no se puede saber qué sustancias concretas vierten al agua. ¿Cómo piensa luchar contra eso? ¿Qué plan tiene? Ya han dicho ustedes en muchas ocasiones lo mal que está este sector de dinero y el despilfarro que supone la fracturación hidráulica. Así que esperamos que el precio del petróleo y la falta de financiación nos acaben ayudando. Y como abuela que soy, ¿qué herramientas tengo para luchar? Pues simple y llanamente la verdad. La obligación de proteger a mis nietos. No pueden hacer nada para impedir que proteja a mis nietos. Y bajo ninguna circunstancia pienso allanarles el terreno. Max ha contado ya que el sector perdía dinero hasta cuando el petróleo estaba por encima de los $100. Aquí lo que pretenden es conseguir gas natural, ¿no? Sí. Pues en el caso del gas natural también hay un exceso de oferta, lo que ha hecho que el precio se desplome. Ni siquiera en Estados Unidos, donde han conseguido una exención sobre la no contaminación del agua, están ganando dinero. Y esa exención aquí no la van a conseguir. Pero sí que se ha reducido el control. No tenemos una ley contra la contaminación del agua. Lo que sí tenemos es un sistema de estaciones de control aéreo por todo el país cuya financiación se ha reducido a la mitad. Por lo que si las empresas contaminan, va a ser más difícil descubrirlo. Escocia ha prohibido la fracturación hidráulica. Existe una moratoria y se ha celebrado una votación en la que han ganado los partidarios de prohibirla. Lo que pasa es que la prohibición no es vinculante y hay que volver a tramitarla en el Parlamento. Pero sí, están claramente en contra. La semana que viene tengo previsto ir allí. En un principio iba a ir a manifestarme, pero ahora voy a celebrarlo con ellos. Me alegro un montón de que sean tan fuertes. Hace poco salieron a la luz unas fotos de unos pozos de fracturación hidráulica en Wyoming destinados a la obtención de petróleo que habían sido abandonados. Y eso que entonces el petróleo cotizaba en los $100, lo que demuestra que ni siquiera con esos precios podían pagar a los inversores.
Lo que hizo la empresa fue construir unas sociedades vehículo más pequeñas en paraísos fiscales para trasladarles la titularidad del pozo y que fueran ellas las que fueran a la quiebra. O sea que si en Yorkshire sucede lo mismo, los contribuyentes del Reino Unido serán los que tengan que pagar la limpieza de los pozos. Ya hemos dicho que la fracturación hidráulica carece del más mínimo sentido desde el punto de vista económico y que plantea riesgos para la salud por las sustancias cancerígenas que utiliza, lo que hace que la gente se ponga a ella. Entonces, ¿por qué sigue adelante? Porque los gobiernos garantizan los préstamos bancarios. Los bancos son técnicamente insolventes. Lo que pasa es que les interesa mantener viva esta farsa y que parezca que son solventes para seguir sacando comisiones. Entonces, ¿por qué el gobierno garantiza los préstamos sabiendo que la fracturación hidráulica mata a la gente y destruye el medio ambiente? Pues porque es una forma de rescate a los bancos. No tiene nada que ver con la energía. Los bancos no pueden perder. No, porque es como un rescate. Si el gobierno rescató al RBS, a la HSBC, a Lloyds y a todos esos bancos... Barclays es uno de los peores. También a Barclays. Podrían enviarles un cheque, pero prefieren garantizar los préstamos a un sector muerto como la fracturación hidráulica, por lo que en realidad es una subvención. Hay previsto un importante boicot contra Barclays en el que... Ya salió bien en la era del apartheid. Sí. Pero se han prohibido los boicots y todo lo que tiene que ver con el apartheid. En fin, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¿El apocalipsis ha llegado? Aquí lo tenemos. Gracias, Tina. Muchas gracias por volver a invitarme. Muy bien, esto es todo por hoy en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestra invitada, Tina Rothery. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Bye, y'all.